Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Dios tiene una palabra de vida para cada uno de nosotros, para ti que estás en el hospital, en la cárcel, donde quiera que te encuentres. Esta palabra tiene vida y cuando llegue a tus oídos te levantará, te sanará y hará cosas grandes en esta mañana. Así que no dejes que nada te distraiga, no te dejes envolver del saludo de aquí, de allá. Métete, sumérgete en las aguas del Espíritu Santo para que recibas la bendición de Dios, lo que Dios tiene preparado para tu vida. Abre tu Biblia en el libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 35. Dice así la palabra del Señor: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miramos en esta porción de la palabra que muchas veces la hemos utilizado algunos textos que nos gustan, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y utilizamos muchos, pero tal vez no llegamos a reflexionar o analizar esta palabra en lo que Dios quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Podemos mirar que el apóstol hace una pregunta en el verso 35. Él dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Por qué el apóstol Pablo hace esta pregunta? Pues él ha llegado a la convicción de que no había nada en este mundo, nada creado, nada por crearse, ninguna cosa, ni lo presente ni lo porvenir, nada había en este mundo que lo podía separar del amor de Dios. Él llegó a tener esta convicción en su corazón y hoy podemos aprender a través de todo lo que el apóstol Pablo vivió, ya que lo que él vivió, nosotros en nuestro tiempo también vamos a vivir parte de esas cosas que vivió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos enseña en esta mañana, aprendemos con él todos sus padecimientos. A veces hablamos solamente del siervo Job, que fue un hombre temeroso de Dios, apartado del mal y todo aquello, un varón recto, justo. Sin embargo, en un solo día lo perdió todo. Pero hoy vamos a ver al apóstol Pablo, que también había padecido tantas cosas en esta tierra. ¡Wow! Que increíblemente él pudo llegar a esta convicción de que nada, ninguna cosa creada lo podía separar del amor de Dios. Así que él inicia con esa pregunta: ¿quién nos separará? Él hace esta interrogante: ¿quién nos separará? ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? No hay nada que nos pueda separar. Y él encabeza esta lista con tribulación, los problemas, las situaciones adversas que se nos presentan, la situación en el matrimonio con el esposo, con la esposa. Tribulación, ¿nos va a separar del amor de Dios la tribulación? O la angustia de aquel diagnóstico que el médico te dio, la angustia de aquel hijo que se te fue, aquel hijo que está en la droga, aquel hijo que está rebelde, la hija que metió las de andar y salió embarazada. La angustia te va a separar del amor de Dios. Pues el apóstol empieza diciendo: ¿quién nos va a separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución. Habrán gente que persiguen a la iglesia. Todo el tiempo estamos siendo perseguidos de una manera o de otra. Somos perseguidos, somos aborrecidos por la gente que no es cristiana. La iglesia es despreciada. Y la iglesia sufre persecución. Hay burladores, hay escarnecedores, hay gente que están en contra de la iglesia. Y esto es persecución. Por ser cristiano te critican, por ser cristiano
te quitan empleo por ser cristiano, hasta te pueden meter preso en otros países por ser cristiano, por decir lo que tú crees, tus convicciones de la palabra. Hay persecución. Y el apóstol decía, ¿persecución me va a separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios, del amor de Cristo? Y dice, o el hambre o la desnudez, no tener nada para comer, no tener nada para vestir, no tener zapato, no tener un vestido, no tener nada, hambre o desnudez. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? El peligro. Estamos en peligro, que nos están acechando los ladrones, que nos están acechando aquellos que no gustan del evangelio, que amenazan con quemarte la casa, amenazan con perseguirte, con dañarte si sigues predicando el evangelio. Peligro. ¿Qué te separará del amor de Cristo? ¿El peligro o la espada? Pablo dijo en 1 Corintios, el capítulo 4, el versículo 11. Me gusta estas porciones donde el apóstol narra de qué cosas él estaba padeciendo. Dice, hasta esta hora, el verso 11, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. En el verso 13 dice, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Esto es una palabra increíble, que hemos venido a ser como la escoria, porque así tienen a los cristianos. Donde tú llegas a un lugar y tú te identificas como cristiano, te miran de pie a cabeza, te miran de arriba hacia abajo y te miran todo y nos miran como cosa rara, como un bicho raro. Y por eso dice el apóstol, dice, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Nos menosprecian por nuestra fe en Cristo, nos menosprecian por estar esperando la venida de Jesús, nos menosprecian por andar por las calles predicando el evangelio a toda criatura. En otra versión, en el verso 13, en el mismo capítulo de Corintios, me gusta lo que dice, nos injurian y contestamos con bondad. Nos tratan como a basura del mundo, como a desperdicio de la humanidad, y así hasta el día de hoy. Todo esto Pablo lo había vivido, lo había experimentado, y él por eso habla con propiedad. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación o angustia, hambre, desnudez, peligro, espada, persecución. ¿Quién nos podrá separar? Él había vivido todo. Todas estas cosas que él menciona, él las había vivido. Él había atravesado cada una de estas situaciones, pero él aprendió a enfrentar cada una de ellas. Y por eso al final él puede decir que ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Filipenses también dice el apóstol Pablo, en el capítulo 4, el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dios entrena a su pueblo para que ande en abundancia, como también lo entrena para que se enfrente cuando hay escasez. Dios nos entrena en cualquier situación que nosotros podamos vivir. Dios nos prepara y nos habla con tiempo, nos enseña. En este caso nos está enseñando a través del apóstol Pablo, aquí en Filipenses, en Corintios, en Romanos. Nos enseña los padecimientos de Pablo como ministro, como hijo de Dios, como cristiano. Antes a él le tocó asolar a la iglesia, perseguir a la iglesia, encarcelar a los hermanos, arrastrar a los cristianos y llevar cartas, respirar amenaza contra la iglesia y también consentir en la muerte de los cristianos. A él le tocó perseguir, ser uno que perseguía a la iglesia para maltratarla, para destruirla. Pero ahora
Él ha padecido todas estas cosas. Él ha padecido tantas cosas. Él padeció tantas cosas. Podemos ver también allá en el libro de Segunda a los Corintios que Pablo habla de todos los padecimientos por los que él había atravesado. Dice que él había pasado por azotes. Dice que los judíos lo habían azotado 5 veces. 5 ocasiones diferentes, 39 azotes le habían dado en esas 5 veces. Multiplique cuántos azotes tenía Pablo, cuántos azotes recibió el apóstol Pablo. Y usted puede leerlo en 2 Corintios, el capítulo 11. Usted puede ver en el verso 23, que dice que sufrió naufragios, que sufrió azotes, que sufrió, le dieron paleras, le dieron de todo. En una ocasión tuvieron que bajarlo colgado por un muro en una canasta, porque lo perseguían para matarlo, lo perseguían. Ahora el apóstol Pablo está experimentado en todas estas cosas y dice, yo me gloriaré en todas estas cosas. Él hablaba, dice, voy a hablar como un loco. Y él empezó a expresar en qué cosas él había sido experimentado y él había salido victorioso. Y creo que Dios nos quiere enseñar a que enfrentemos las diferentes situaciones que se nos presenten en la vida. Tal vez alguno la tribulación sea que lo despidieron del trabajo, tiene hijos en la casa, un hogar que mantener y no hay trabajo. Y el jefe le dijo, hasta aquí llegas, no te puedo contratar más, la empresa no puede pagarte y ha quedado sin empleo. Escuché a uno decir cuando cerraron las empresas, ¿qué vamos a hacer ahora? He quedado en el aire, quedó en el aire porque no se ha preparado. Dice Pablo, en todo esto y por todo he sido enseñado para vivir en abundancia, también en la escasez, para tener y para no tener. Así estaba el apóstol y creo que el apóstol nos enseña en esta mañana. Y dice que el apóstol Pablo sufrió de naufragios, desvelos, hambres, desnudez. No tenía que comer muchas veces, no tenía que ponerse muchas veces. El apóstol Pablo estaba hablando de estos azotes. Dice que de los judíos 5 veces ha recibido 40 azotes menos 1. Y dice 3 veces he sido azotado con vara. Y dice 1 vez apedreado, 3 veces padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos, hermano. Ese es otro peligro que nadie está viendo, pero hay peligro entre falsos, hermanos. En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Aparte de todos sus padecimientos, él tenía la carga, él padecía, él llevaba ese peso de toda la preocupación de todas las iglesias. De todas las iglesias del Señor. Y él decía, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. Porque algunos piensan que los pastores no se enferman, que los apóstoles no los toca la enfermedad. Pero él dice, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. ¿Quién le hace tropezar? Y yo no me indigno. Nos indignamos cuando llega gente a la iglesia que hacen tropezar a los hermanos, que los desvían, que les vienen con doctrinas falsas, erradas, y vienen a los débiles en la fe, a los recién convertidos. Eso indigna. Pues él dice aquí, dice, ¿a quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Nos indignamos. Todos estos son padecimientos, todas estas cosas. Y dice Pablo que él se iba a gloriar en todas ellas. Debemos aprender a enfrentar todas las malas situaciones que ocurren en nuestra vida. Podemos mirar cómo el apóstol dice, como está escrito, todo lo que hemos leído de los padecimientos del apóstol Pablo. Dice en el verso 36 de Romanos 8, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero.
porque así tienen al cristiano. El cristiano para el mundo no vale, pero somos lo más valioso, somos el especial tesoro de Dios, somos el pueblo escogido, el pueblo adquirido con sangre, con precio de sangre. Somos lo más preciado para Dios, somos la manada pequeña del Señor, somos la niña de los ojos de Dios y nos cuida, nos protege y está con nosotros every day, todos los días, hasta el fin del mundo. Estará el Señor con su pueblo, aunque para el mundo seamos la escoria, aunque para el mundo seamos el desecho y la basura y nos tenga como aquello, no importa, pero la palabra de Dios dice que somos, ante todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque está escrito que por causa de él seremos muertos todo el tiempo. Nos miran mal, nos escarnecen, hablan mal, nos llaman ladrones, nos llaman de todo, y los más ladrones son los que dicen que somos unos ladrones, son los más ladrones. Usted perdóneme que me vaya emocionando, ya me siento allá frente de mi congregación. Gloria a Dios. Pero como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Por causa del Señor, por ser pastores, por ser cristianos, por ser líder, por ser anfitriones, por ser maestros, por ser supervisores, por ser evangelistas, por ser gente que predica la palabra. Somos muertos todo el tiempo. Nos miran, se burlan, se ríen, nos critican. Pero dice el apóstol Pablo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios nos habla y Dios nos enseña a que nosotros podemos también ser victoriosos. No es que podemos, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Y tenemos que entender algo, que todos los hijos de Dios en todo el mundo están atravesando las mismas situaciones, viven el mismo problema, la persecución, el hambre, la desnudez, y viven muchos desvelos, sufrimientos por causa de Cristo, por causa del evangelio. Pero algunos tienen tribulaciones, algunos pasan tribulaciones, quizás no son igual a las de Pablo, y no hemos llegado ni siquiera al nivel de Pablo, no hemos llegado, pero hay personas que ahorita la tribulación más grande es la situación económica que vive en su hogar. La situación, la tribulación y la angustia más grande es haber perdido a un ser querido, o es que el médico le haya diagnosticado una enfermedad terminal. Tal vez esa sea su angustia, tal vez esa sea su tribulación. Tal vez no tiene para comprar el alimento para los hijos, no tiene para ponerle calzado a los hijos, vestido a los hijos. Pero Dios te dice en esta hora, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Y hay algunos que cuando no tienen esto dicen, ya estoy por creer que Dios no existe, ya estoy por creer que esto es mentira, ya estoy. Entonces, ¿en quién tú has creído? Entonces no estás seguro quién eres tú y no estás seguro de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol decía que somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Tú le puedes decir a alguien esta hora, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Aleluya. Somos más que vencedores en la tribulación. Somos más que vencedores en la angustia, en la persecución, en la desnudez. Somos más que vencedores en el peligro, en la espada, en todo. Somos más que vencedores. Cuando aprendamos nosotros a confiar en el Señor, cuando dependamos de Él y de su misericordia, cuando vencemos todas las situaciones que se presenten, cuando tú no le tienes miedo a este coronavirus, no le temas al coronavirus. No le temas. El apóstol decía que para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. No temas, sea que vivas eres de Dios y sea que mueras eres de Cristo. No le tengas miedo. El día que Dios está establecido para que tú mueras, Dios tiene establecido para que mueras, ese día morirás. Y tal vez no es este el tiempo para que tú mueras. No es de coronavirus que vas a morir. No temas, porque Dios tiene tu tiempo en sus manos. Dios es el que sabe cuándo vamos a morir. El día establecido para nuestra muerte. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Alabamos al Señor en esta hora por su palabra. Por eso el apóstol llegó a una convicción. Él llegó a una convicción. Él dice antes, en todo eso yo soy más que vencedor.
En todo eso soy más que vencedor. En el verso 38 dice, por lo cual estoy seguro. Ya él tenía una convicción, ya él tenía una seguridad. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. Ni lo presente, ni lo porvenir. Porque algunos tienen miedo de lo que va a suceder mañana. Algunos tienen miedo de lo que va a suceder cuando se termine la cuarentena, y algunos que ya votaron del empleo. ¿Qué va a suceder conmigo? Como aquellos que dicen quedé en el aire. He quedado en el aire. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿quién tú has confiado? Pero dice aquí, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni nuestros temores, porque el perfecto amor que es Cristo, que está en nosotros, echa fuera el temor. Y dice, ni nuestros temores, ni las preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno, ni el poder del anticristo que quiere venir a establecer un nuevo orden y poner el sistema anticristo, activar ese sistema aunque ya está activado, solo que hay quien al presente lo detiene, que somos nosotros, la iglesia y el Espíritu Santo de Dios. Y Él no se va a manifestar como le da la gana hasta que nosotros seamos quitados de la tierra, hasta que venga el arrebatamiento de la iglesia. Iglesia, apréndelo en el nombre de Jesús. Yo no estoy aquí para competir en predicación. Yo estoy aquí para decirte lo que dice la palabra, para decirte lo que Dios nos enseña, porque Dios nos da todo lo que necesitamos para que podamos vivir en esta tierra, para que podamos enfrentar toda situación adversa que se presenten en nuestras vidas. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. No tenemos nosotros que estar preocupados, porque Dios es el que pelea por cada uno de nosotros. En todas las cosas que se nos presenten en esta tierra, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cierra tus ojos allí donde tú estás. Padre, yo te doy gracias por la palabra. Gracias, Dios, porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y por eso a muchos no les gusta y lo que empiezan es a criticar y a burlarse, y tu palabra nos enseña que habrán burladores, pero nosotros tenemos que hacer lo que tú nos mandas hacer. Bendice este pueblo que ha oído la palabra. Dios, sana al que está enfermo en esta hora. Dios de los cielos, revela esa palabra a cada uno en esta hora. En el nombre de Cristo, gracias Dios, porque tu palabra me levanta, tu palabra me motiva a seguir adelante. Gracias Dios de los cielos, porque hoy estás haciendo milagros a través de estas transmisiones. Tú estás glorificando tu nombre y estás haciendo milagros, porque estás llevando la iglesia a un nivel diferente. Estás llevando a tu iglesia a un avivamiento, y no necesitamos de que nos estén tocando, no necesitamos, porque Dios hará maravillas ahí en el hogar a través de estas transmisiones. Y cuando no estén las transmisiones, hay un avivamiento para su iglesia en esta hora. Gracias Dios, porque hoy corremos en esa corriente. Hoy entramos en la corriente que tú estás trayendo a tu iglesia, en el avivamiento que viene. Y en el avivamiento viene sanidades y vienen milagros y viene todo lo que nosotros necesitamos para estar firmes contra toda acechanza de las tinieblas. Gracias Padre, gracias Señor, en el nombre de Cristo. Aleluya.